Estimados hermanos, reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta oportunidad vamos a tener la meditación de la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 20. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a dirigirnos en oración. Oremos. Señor y Dios nuestro, en este momento cuando nos disponemos a leer y meditar en su palabra, pedimos la sabiduría de lo alto para poder entender, comprender y aplicar lo que usted nos quiere enseñar a través de este mensaje. Quite de nuestras mentes toda preocupación, toda angustia, de tal manera que solamente podamos concentrarnos en su palabra. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos. Amén. Dice la escritura en el capítulo 20 de Josué de la siguiente manera. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades, se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en sus manos al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galaad de la tribu de Gad, y Galán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel, para que el extranjero que morare entre ellos, para que se acogiera a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Después de ver en los 12 primeros capítulos el proceso de la conquista de la tierra de Canaán y luego la distribución de la misma a las tribus de Israel, los capítulos 13 al 19, llegamos ahora al capítulo 20, donde encontramos este tema de suma importancia, que tiene que ver con las ciudades de refugio que tanto habla Moisés. El mandato específico de Dios para establecer las ciudades de refugio se encuentra en Éxodo, capítulo 21, versículo 13, donde dice de la siguiente manera:
Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en su mano, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Y las instrucciones explícitas para las ciudades de refugio se encuentran en Números capítulo 35, donde en el versículo 6 dice así: y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allí. Y además de estas, daréis 40 ciudades. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo continúa diciendo: señalaréis ciudades que os sirvan de refugio, donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte sin intención. Quisiera, a la luz de este capítulo 20, tocar 3 temas. El primero de ellos, que tiene que ver con la ley de Dios para las ciudades de refugio. Y eso lo tenemos en los primeros 6 versículos. El segundo tema, la designación de las ciudades de refugio, en los versículos 7 al 9. Y en tercer lugar, las ciudades de refugio como figura de Cristo, tratando de hacer una aplicación a lo que sería el tiempo, nuestro tiempo. Entonces, en primer lugar, dice la ley de Dios para las ciudades de refugio. Este capítulo inicia con un mandato específico de parte de Dios, diciendo en los versículos 2 y 3 lo siguiente: habla a los hijos de Israel y diles: señalen las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador. Lo primero que tenemos que observar aquí en este párrafo o en estos versículos que acabamos de leer es lo siguiente. En primer lugar, miren ustedes, dice: es Dios quien toma la iniciativa de las ciudades de refugio. Y por eso en el versículo 1 inicia con la expresión: habló Jehová a Judá diciendo, lo cual nos indica claramente que no fue Josué ni Moisés, sino Dios mismo quien establece esta ley, como hemos visto también anteriormente en Éxodo capítulo 21, versículo 13. En segundo lugar, Dios hace una distinción muy clara entre asesinato intencional y asesinato accidental. Y eso lo expresa claramente en el versículo 3. Para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente. Las ciudades de refugio son para proteger a los que cometieron homicidio no planificado. Recordemos que Dios condena el homicidio premeditado, el cual es castigado con la pena capital, es decir, la pena de muerte. Y esto lo observamos en Génesis capítulo 9, versículo 6, cuando Dios especifica claramente: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Pero aquí Dios está protegiendo al inocente o al asesino accidental, cuando Él está dando estas leyes sobre estas ciudades de refugio. El objetivo no es otra cosa que proteger al inocente. En tercer lugar,
Con esto también entendemos que el culpable o el que había cometido homicidio premeditado no era tolerado por Dios. Y en este caso el homicida tenía que pagar con su vida, aun cuando haya alcanzado llegar a entrar en una ciudad de refugio. En Deuteronomio 9, 11 y 12 nos aclara esta idea muy oportunamente diciendo lo siguiente: pero si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare, y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. Es decir, los mismos ancianos que eran los que dirigían estas ciudades de refugio, es decir, de los levitas, ellos tenían la responsabilidad de que si este homicida era culpable o había hecho premeditadamente, ellos mismos tenían que sacarlo de la ciudad y entregarlo al vengador para que muera. En cuarto lugar, el propósito de estas ciudades de refugio era evitar el derramamiento de sangre inocente. Porque, claro, el vengador, por el sentido de venganza por la muerte de algún familiar, la idea simplemente era matarlo, no preguntar si fue accidental o no accidental. Simplemente quería matarlo. Pero Dios dice, para evitar ese derramamiento de sangre inocente, vamos a poner las ciudades de refugio. Y en Deuteronomio 19:10 lo dice así: para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová Dios te da por heredad, y no sea culpado de derramamiento de sangre. Observamos ahí entonces cuál es el propósito final. No es ocultar la actitud negativa del homicidio, es decir, cuando es a propósito, sino simplemente evitar que cuando sea inocente o cuando no sea premeditado, cuando sea por accidente, no muera la persona en manos del vengador. Y en quinto lugar, observamos que no solamente eran protegidos el israelita inocente, sino todo homicida involuntario. Es decir, si había una persona que no era israelita, pero que vivía dentro de ellos y por accidente comete un homicidio, también tenía el mismo derecho de entrar en la ciudad de refugio y evitar morir a manos del vengador. En Deuteronomio 35:13 nos dice: estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que mora entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiriere de muerte a otro sin intención. Entonces, no es solamente para Israel, sino para todo aquel que cometiendo una acción como esta pudiera tener la oportunidad de refugiarse allí. Pero, al margen de estas cosas que estamos viendo, también vamos a observar que hay normas para hacer uso de las ciudades de refugio. Y estas normas están bien especificadas y es interesante observar que para hacer uso de estas ciudades que han sido específicamente determinadas o separadas para ese objetivo, había que cumplir una serie de condiciones que le permitían poder hacer uso de esas ciudades.
Y miren ustedes, son interesantes porque implica la actitud de la persona que ha cometido el homicidio. Y miren lo primero que observamos ahí. La primera regla o la primera norma que debería ponerse en práctica era la siguiente. Dice, el homicida tenía que ir a la puerta de la ciudad de refugio y exponer su caso ante los ancianos de la ciudad. Y ellos eran los únicos que podían autorizar su ingreso en ella. No es que las personas lo iban a llevar, sino él mismo tenía que ir a la ciudad de refugio y tenía que hacerlo lo antes posible antes de que el vengador pueda tomarlo en sus manos. Entonces, la primera actitud entonces es que el homicida tenía que acercarse y exponer el caso ante los ancianos de la ciudad. En segundo lugar, dice, el vengador de la sangre no podía entrar dentro de la ciudad donde estaba protegido el homicida, ni los habitantes de la ciudad podían entregarlo en manos del vengador, siempre y cuando se haya demostrado que el homicidio ha sido en una forma accidental. Y eso está en el versículo 5 del capítulo 20 que hemos leído. Cuando dice, si el vengador de la sangre los siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad anterior. Lo cual nos muestra que era una responsabilidad de los ancianos de la ciudad el velar por la integridad de este homicida involuntario hasta que sea juzgado, y después del juicio sería incorporado en la ciudad de refugio. Es decir, tenía que vivir en la ciudad de refugio. Es decir, si era demostrado que era inocente, pero no podía regresar a su ciudad. Ahora, el homicida tendría que ser sometido a un juicio. Y si es inocente, tendrá que quedarse o cambiar su residencia a la ciudad de refugio y vivir dentro de ella, y no podía salir. Ahora, si el homicida que se encuentra en una casa de refugio puede regresar a su tierra, claro que sí, pero hay también una condición. Dice, cuando el sumo sacerdote de esa época muera. Y eso lo vemos en el versículo 6, la segunda parte. Y también podemos observarlo en Números capítulo 35, versículo 28, donde está explicando esta normatividad para esa situación. Dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Mientras esto no suceda, no podía salir de allí. Y si salía, era bajo su riesgo, como vamos a ver a continuación. Dice, si el homicida saliera por su propia voluntad de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra, es decir, el vengador, lo matará y no recibirá ninguna condenación, ningún castigo, porque simplemente él estaba cumpliendo con lo que ya estaba establecido. Es decir, si está fuera de la ciudad de refugio, lo podía matar. Si estaba dentro de la ciudad de refugio, no podía hacerle daño. Y miren ustedes lo que nos dice en Números capítulo 35, 26 y 27 al respecto. Dice, mas si el homicida saliera fuera de los límites de su ciudad de refugio, en la cual se refugió, y el vengador de la sangre lo hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare
al homicida no será culpado por ello, porque estaba establecido de esa manera. Entonces, si el homicida no quería correr el riesgo de muerte, tenía que permanecer dentro de la ciudad hasta cuando el sumo sacerdote muriese. Ahora, si el sumo sacerdote no moría, él tenía que permanecer allí, probablemente toda su vida. En segundo lugar, la designación específica de las ciudades de refugio. Lo encontramos en el párrafo versículos 7 al 9. Y observamos ahí que estas ciudades señaladas para refugio, que son un total de 6 ciudades, estaban ubicadas 3 a cada lado del Jordán y estaban distribuidas de tal manera que cualquier persona de cualquier parte del país que quería entrar o que tenía necesidad de entrar en una de estas ciudades podría llegar a una de ellas en menos de un día de camino. Es decir, la distribución que Dios había hecho de todas estas ciudades de refugio estaban en lugares estratégicos y que le permitían al homicida involuntario tener esa facilidad de no pasar mucho tiempo fuera de la protección de ella. Es decir, en un día ya estaba en la ciudad de refugio, por más distante que pueda ser. Podía escoger a cuál está más cerca de donde él está, pero tenía esa facilidad. Y había otra ley también, que todos los caminos y los lugares de acceso a esas ciudades deberían estar permanentemente limpios para que puedan transitar sin ningún inconveniente. Pero entonces ahí hay un detalle importante. Y miren ustedes lo que dice ahí en Números 35:6. Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Es decir, los levitas, recuerden ustedes que ellos no tuvieron herencia, porque la herencia de los levitas era Dios mismo, pero ellos administraban y vivían estas ciudades con sus áreas verdes para que ellos puedan cultivar, pero de esas, todas esas ciudades, 6 eran para refugio y que también lo tenían que administrar los levitas. Ahora, las ciudades que señalaron cruzando el Jordán, es decir, las que estaban en Canaán mismo, son Ceres, que estaba en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem, que estaba en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Las otras 3 ciudades fueron designadas por Moisés mismo al otro lado del Jordán. Antes de cruzar el Jordán para conquistar Jericó y seguir la conquista, Moisés ya entregó a estas 2 tribus y media territorio y estableció también ahí 3 ciudades de refugio. Y estas ciudades de refugio son Becer, en el desierto de los Rubenitas, Ramot en Galaad para los Gaditas y Galán en Basán para los de Manasés. Y esto, como dije al principio, lo encontramos en los versículos 7 y 8, donde está la descripción de las ciudades que son determinadas para este objetivo. Y en tercer lugar, las ciudades de refugio como figura de Cristo. Es muy interesante observar que este capítulo 20 de Josué no solamente muestra las ciudades de refugio para el Israel de aquel tiempo, sino que también nos hace ver hacia el futuro, a la obra de Cristo para nosotros
hoy en día como nuestro refugio, es decir, a Cristo, a Jesús como nuestro refugio, al cual nosotros podemos acercarnos, podemos presentarnos voluntariamente y Él está dispuesto a recibirnos. Y entrar en ese refugio es tener la tranquilidad que necesitamos en los momentos de dificultad. Ahora, esta idea podemos encontrarla básicamente en el libro de los Salmos, donde hasta en 15 oportunidades encontramos referencias de esa relación o esa actitud de Dios hacia su pueblo. Y por ejemplo, en el Salmo 46, versículos 1 al 3 nos dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a través de su braveza. Miren ustedes allí el tenor de esta expresión. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza. Aunque pase lo que pase, Él nos fortalece. Pero también en el Nuevo Testamento podemos observar en Hebreos capítulo 6, versículo 18, donde dice, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y obviamente asirnos de la esperanza puesta se está refiriendo al Señor Jesús. Ahora, viendo estos dos versículos, podemos decir con toda seguridad que Jesús es nuestro refugio. Pero para hacer uso de ese refugio, tenemos que cumplir ciertas condiciones. ¿Cómo lo tuvieron que cumplir hace tiempo los habitantes de Israel? De lo que estuvimos hablando con relación a estas ciudades físicas. Pero veamos cuáles son entonces esas condiciones que nosotros ahora tenemos que manejar para poder hacer uso de ese refugio que es Jesús. En primer lugar, así como el homicida involuntario tenía que ir a la ciudad y exponer su caso ante los ancianos, nosotros hoy tenemos que acercarnos a Jesús reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón por nuestras faltas. Eres tú, soy yo, somos cada una de las personas que tenemos que acercarnos al Señor. Tenemos que buscarle a Él y pedir perdón. En segundo lugar, así como también los que no eran judíos tenían la oportunidad de acudir a las ciudades de refugio, ahora también cualquier persona de cualquier raza o condición social puede acercarse al Señor. La única condición es creer que Jesús es su Salvador. La única condición es creer que solamente por la muerte de Cristo, por su sangre, podemos ser limpiados de nuestros pecados. En tercer lugar, ambos, Jesús y las ciudades de refugio, son la única alternativa para el que está en necesidad. Si estas protecciones específicas están a tu disposición, pero el necesitado no se acerca o no encuentra ese lugar cerca al Señor
no puede recibir la bendición. Pero si nos acercamos y buscamos a Dios, entonces vamos a recibir la bendición. Y recordemos lo que el Señor dice en 1 Pedro capítulo 7. Dice, echa todas tus preocupaciones porque Él los llevará por ti. Pero otra vez, miren ustedes ahí la condición. Tenemos nosotros que acercarnos al Señor y poner delante de Él nuestras necesidades. De lo contrario, no vamos a recibir la paz y la tranquilidad que estamos buscando. En cuarto lugar, dice, si estando en la ciudad de refugio, el homicida salía de ella, el vengador tenía el derecho de matarlo si lo encontraba. Ahora, de igual manera, si el cristiano sale de la presencia o protección del Señor, está sin protección, está desprotegido y el enemigo fácilmente lo aniquilará. Y hermanos, esto es algo que tenemos que tener muy presente. Si nos alejamos de Dios, estamos perdidos, no tenemos protección. Pero si estamos con el Señor, nos sentimos protegidos. Pablo dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es una gran seguridad que nosotros podemos tener y que podemos sentirla cuando estamos dependientes de nuestro Dios. Y en quinto lugar, dice, al igual que el homicida, lograba su libertad de la ciudad de refugio. A la muerte del sumo sacerdote de ese tiempo, recordemos que no podía salir de la ciudad, salvo el caso cuando muera el sumo sacerdote. Los cristianos ahora recibimos nuestra libertad de la esclavitud del pecado cuando nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, murió en la cruz y resucitó. Hermanos, desde ese momento, el veredicto para todo cristiano es libre. Estás libre. Tu deuda ha sido pagada porque Cristo murió y resucitó, no antes. Entonces, miren ustedes ahí esta hermosa verdad. Es una hermosa verdad la que encontramos en este capítulo y que podemos aplicarlo a nuestra vida ahora, reconociendo que Jesús es nuestro refugio y teniendo la seguridad de que en Él estamos protegidos y que por su muerte hemos sido salvos. Busquemos al Señor con esa seguridad y con esa confianza. Apliquemos esta idea que la palabra de Dios nos muestra a cada uno de nosotros. Si aún no has dado ese paso de acercarte a Dios y confesar tus pecados, bueno, Dios te está dando la oportunidad ahora. Recuerda, Cristo murió. Él fue nuestro sumo sacerdote que entregó su vida y que a raíz de su muerte y su resurrección, ahora podemos decirle, Señor, perdona mis pecados, quiero refugiarme en ti, socórreme en los momentos difíciles, quiero estar a tu lado. Que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude a acercarnos con fe, con esperanza a ese Creador. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, es hermoso este pasaje donde no solamente vemos las ciudades de refugio físicas que Israel usó en aquel tiempo, pero vemos también, Señor, ese refugio espiritual que Cristo ofrece
a cada uno de nosotros. Ayúdenos, Señor, a entender lo que eso significa para nuestras vidas. Y ayúdenos a acercarnos con esa fe y con esa seguridad al refugio que Cristo nos ofrece. Pero para ello tenemos que confiar en Él. Tenemos que depositar nuestras vidas en sus manos, reconociendo que somos inútiles por nosotros mismos, que no tenemos opciones sin la ayuda de nuestro Señor. Padre, ayúdenos a buscarle. Ayúdenos, Señor, a seguir su camino. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.